el día de hoy con ustedes compartiendo un poco sobre este tema. A veces pensamos que cuando alguien va a algún tema debería ser experto de esto. En este caso se me asignó el de envejeciendo, no me senté tan viejo, pero creo que podemos empezar a hablar un poco de las cosas que podemos hacer, que la Biblia nos menciona y que a su vez pues podemos encontrar en la ciencia que nos hablan acerca de cómo poder envejecer de mejor manera. Creo que en el tema de envejeciendo con esperanza, por eso un poquito mejor poniéndolo como envejeciendo en la esperanza. ¿Por qué? Pues porque todos nosotros tenemos una esperanza que es diferente a la del mundo. Nosotros como cristianos estamos en la esperanza de la promesa que hizo Jesús con nosotros. Entonces, el envejecer, que es un proceso largo, lo podemos hacer con la esperanza de la promesa o sin ella. Entonces, somos diferentes al resto del mundo en ese aspecto. Primeramente, como les comento, esta expresión me hizo sentirme algo viejo, darme cuenta de algunas cosas que no había reflexionado. Habitualmente pensamos que las personas pues, más adultas, ya con canas, son las que ya están en la vejez, pero no siempre es así. Por ejemplo, a mí, yo recuerdo que una vez un impacto que causó fue cuando cumplí 26 años, ahorita tengo 34, en donde los 10 y tantos eres un adolescente. En los 20 y pocos, pues todavía se te perdonan un poco las cosas que puedan ser de responsabilidad, pero los 26 ya estás más cerca de los 30, ya mi papá se casó a los 27, mi mamá a los 24, ya tenían casa, entonces a esa edad ya no puedes estar haciendo cosas de una forma irresponsable. También pensando en algunas cosas que cada vez nos cuestan más dificultad hacer. Por ejemplo, a mí, la bebecita, aventando cosas debajo de la cama, es difícil ya agacharse a sacarlas, abrocharon los zapatos, que se veían cada vez, le van poniendo menos cintas conforme vamos avanzando, porque se va dificultando, la acción se va perdiendo. Y cuántas veces no hemos escuchado a la gente decir el ejemplo a un joven, a un adolescente, de que yo te cargué de pequeño, yo te conocía de chiquito, ver cómo van creciendo los hijos, ver cómo vamos avanzando desde que se cambian los pañales hasta que de repente se vuelven rebeldes y en algún momento pues se van de la casa, ¿no? Cada uno tendrá alguno de esos motivos que nos hace sentir viejos, porque jóvenes siempre nos sentimos. Entonces de repente cuando se produce el cambio hacia eso. Pasando a lo que es el envejecimiento, pues tenemos que es un proceso que va a empezar desde que somos concebidos hasta que llegamos a la muerte. ¿Qué pasa? Hay un decaimiento de las funciones de todos los órganos, desde el cerebro hasta las uñas de los pies. Cada uno se va debilitando y hace que seamos más indefensos ante el mundo. Siempre les hago a los pacientes el ejemplo, que creo que es muy práctico, en donde nosotros nacemos como si fuera un carro. De repente te puede llegar uno muy lujoso, con muy buena estructura, buenos materiales, o nos puede llegar uno funcional, pero pues más económico, ¿no? Puse este porque yo tenía un Spark. Entonces, no decidimos con qué nacemos, pero sí decidimos qué hacemos con él y cómo tratamos nuestro cuerpo. Podemos ir llegando a los 60, 70 años y nosotros pues vamos a decidir cómo llega al final, si muy bien o más o menos. Para el mundo muchas veces puede ser el concepto de vivir bien, de envejecerse, pueda llevar a otros conceptos que para nosotros no. ¿Cómo no recordar que actualmente dice la gente de que si se tiene salud, dinero y amor, en teoría se tiene todo, pero para nosotros es diferente, ¿sí? Para nosotros lo principal debe ser la comunión en Dios, continuar con tener salud, nosotros y nuestra familia, y a su vez de los hermanos en Cristo. Nosotros podemos tener estas cosas y ser felices, aún careciendo de riquezas, poder y el resto de cosas que no puede optimizar el mundo. Un ejemplo en el que me vi también inmerso durante la realización es, por ejemplo, cuando nosotros cargamos nuestro celular. En mi rutina es cargarlo por la noche, malamente dejarlo al lado de mi cama, porque me suelen llamar a veces por la madrugada, y al despertar, pues irme con él cargado al 100%, y durante el uso del día se va a ir bajando la carga. Habrá gente que durante el día lo tiene que recargar, a veces cuando va en 60, en 80,
o hasta que ya muy bajo, 10, 20, pero hace pensar que si mi vida fuera la batería de un celular, ¿en qué momento estaría? ¿Sí? Buenas noticias, porque en Nuevo León es el estado que tiene una tasa de supervivencia más alta de todo el país, 77 años en promedio. Yo tengo 34. A 77, pues es como si mi vida ya estuviera, mi batería estuviera en un 55. Ya se me bajó un 45. Ahí cada quien pudiera hacer las cuentas de según la edad. En cuanto está, mi bebecita de un año, pues está en el 99%. Pero sabemos que todo esto depende de la voluntad del Señor. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde pudiéramos encarar ese tema, como personas envejecieron junto con la palabra y caminando con Dios. Podemos tener en la palabra a Moisés, Abraham, David, muchos de ellos que conocieron al Señor, anduvieron con Él y murieron en Él. Pero también siempre es bueno saber que en la vida real, aquí mejor dicho no, con nosotros, en la congregación siempre tenemos personas que nos pueden servir de ejemplo. Somos un cuerpo que tiene pequeñas partes y cada uno debe desarrollar una función. Hay que darnos cuenta de cuál es esa función. Y escuchaba una predicación del hermano Spurgeon, donde hablaba acerca de las personas ya adultas que han tenido un camino largo con el Señor, más de 30 años, y él hacía la reflexión de si ellos volverían a hacerlo o no. Y en este caso, sé que parecen un poco triviales o fáciles las preguntas si pudiéramos conocer la respuesta, pero me gustaría hacerlas. Por ejemplo, hermana Cristi, me quisiera preguntar si se arrepiente de haber seguido a Dios por tantos años. Entendemos que eso. Claro. Y hermano Carlos, le quisiera preguntarte si pudiera volver a vivir otra vida, su vida, de forma ajena, si volvería a entregar su vida a Dios. Tenemos muchas veces ejemplos que nos ayudan a hacer más palpable esto, en donde nuestra vida puede ser larga o corta, pero cuando es larga significa que podemos estar más tiempo con el Señor y a su vez podemos ver con más claridad el camino que a veces no hemos podido ver porque somos muy jóvenes en él. Y dentro del envejecimiento, Dios nos ha concebido con un nacimiento y una muerte. Vamos a entender que puede ser pequeña o larga la distancia de tiempo en esto, pero que nos habla él acerca de envejecer o no. Podemos leer aquí en estos versículos, en Éxodo 20:12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? En Primera de Reyes 3:14, si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. ¿Sí? Al igual en Proverbios, nos da en los 3 versículos coincidimos en donde nos da un mandato, un obedecimiento, y se nos premia de alguna manera. Dice aquí: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te darán. ¿Qué podemos resumir? Pues que Dios nos premia de una manera. No nos premia con poder, no nos premia con riquezas, nos premia alargando nuestros días en una buena vejez. ¿Sí? Tenemos acá si es posible tener una buena vejez o no, y también la palabra es muy clara en esto. Nos pone el ejemplo de Abraham en Génesis 5:8, donde dice que él vivió 175 años, es un poco previo del versículo, y nos habla acerca de que murió en buena vejez. No es clara, pero los siguientes nos alientan un poco más sobre qué sería morir en buena vejez. Dice: anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Dice Deuteronomio 37:4, aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Que en otras versiones nos lo pone como su vista no se había debilitado, tenía una buena calidad visual. ¿Qué nos habla esto? Pues sí que es algo difícil que pasando los 100 años se tenga una buena salud en eso, pero
pues Moisés fue guardado en este aspecto. ¿Y qué nos habla en Crónicas 29-28? Dice, y murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria, y su hijo Salomón reinó en su lugar. Si concordamos, pues tenemos ejemplo de tres de los grandes hombres que estuvieron en nuestra historia, los cuales pues en común tenemos que amaron y obedecieron a Dios desde que lo conocieron. Hay otros aspectos que salen ya en cuanto a no hablar de una persona, pero pues es claro el ejemplo, donde nos dice, corona de honra es la vejez, en otros dice, son las canas, corona de honra son las canas asociado a la vejez, que se halla en el camino de justicia, que me lo pone Nueva Traducción Viviente como que se obtiene por llevar una vida justa. Y el otro que dice, cuando el anciano anda por el camino de justicia. Es decir, nos habla acerca de lo honroso y de lo bueno que es llegar a la vejez, teniendo una comunión con Él, amándolo y obedeciendo sus mandamientos. Aquí también tenemos que pues, han sido grandes hombres, dice en Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. En cuanto a la esperanza, es una palabra compleja, buscándolo en diccionarios cristianos, pues entiende que tiene un significado diferente a lo que podemos encontrar en un diccionario de la RAE, donde nos dice que es esperar algo bueno que va a llegar. En este caso, cualquier persona del mundo pues, puede tener algún tipo de esperanza, desde algún puesto político, riquezas, cosas que son banales y que no son duraderas. Dice Timoteo 6:17, y los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, porque son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee en todo, en abundancia, para que lo disfrutemos. Ese no está ahí puesto, pero nos habla acerca del comportamiento que tiene el mundo y el comportamiento que tenemos nosotros en cuanto a la esperanza. Podemos ver en este versículo, en primera de Pedro 1:5, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que lo entendemos como inmarchitable, que no caduca, que la vigencia es por siempre, reservada en los cielos por nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en días posteriores. Se fija, nos habla acerca de la promesa y la esperanza que tenemos todos nosotros, los que hemos creído en Él, los que estamos en espera de que esto llegue. A su vez también nos habla algo acerca de la esperanza de Dios de forma diferente. Nos dice en Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nos habla acerca de que la firmeza en la promesa y que pues Dios es fiel para cumplir. También nos habla en Romanos 12:12 que debemos estar gozosos porque somos conocedores de esto y lo hemos aceptado. Estamos en espera de esto y pues puede haber diferentes problemas, siempre va a haber diferentes desavenencias, pero que debemos estar gozosos. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es decir, en base a esto pues tenemos lo que es la promesa de la esperanza, cómo podemos envejecer con ella, conociéndola, y cómo podemos hacer una vida para llegar a una buena vejez. Hablando un poco acerca de lo que tenemos nosotros como el cuerpo humano, pues nuestro cuerpo siempre se está regenerando. Tenemos siempre, como mencionaba antes, etapas en la vida, diferentes formas de crecer, actividades y roles que vamos a desarrollar dentro de nuestra familia, o crear una nueva familia, o dentro de la congregación. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de lo importante que es congregarnos, y cómo a su vez tenemos un pico, tanto en las funciones del cuerpo, tanto en las funciones de la sociedad, pero cómo pues vamos en decaimiento, que es esto lo que se llama vejez, el descenso más notorio de todas las funciones y la capacidad.
es importante entender que todos nosotros tenemos la capacidad de regenerarnos y de recuperarnos ante actividades lesivas. Si pusiéramos de ejemplo el cuerpo humano creado por Dios, cuando profundizas en su conocimiento, entiendes lo complejo verdaderamente que es y cómo, por más que evolucionase la ciencia, no podría ser posible crear de la nada a un ser humano como lo hizo Dios. Entonces, esto nos habla acerca de la capacidad que tenemos nosotros para poder envejecer de buena manera, para poder tener una vejez mejor preparados a través de diferentes actividades. ¿Podemos envejecer más lento? Pues claro que sí. Vamos a ver varias formas que nos pueden ayudar. Incluso podemos ejemplificar según la palabra de Dios, que es pues en el Nuevo Testamento podemos tratar acerca de cómo era la vida hace 2000 años, dentro de las actividades y costumbres, y cómo esas costumbres de hace 2000 años están más cercanas a darnos una buena vejez que las que tenemos ahorita. Cómo nuestra comodidad nos ha perjudicado en algunos aspectos. Vemos que esta es una gráfica que no se alcanza a ver bien abajo, pero aquí empieza en los 1700 hasta el año 2000, en donde vemos cómo antes la esperanza de vida era muy pequeña. Es decir, estar hablando de una persona de 40 años, era una persona que ya superaba la media. Antes los 35 son los 75 de hoy. ¿Qué pasó? Pues que la ciencia ha avanzado, ha permitido que haya mejores tratamientos para muchas cosas y resolver cosas que antes eran difíciles, hoy son muy simples de tratar. El cambio abrupto que tenemos, que siempre se ha mencionado, pues es cuando se descubrieron los antibióticos. Nos ayudó a bajar la mortalidad en casi todos los sistemas de nuestro cuerpo, y pues eso hace que hoy, gracias a Dios, tengamos unas vidas más largas. Dentro de los aspectos que podemos tener para poder envejecer de una mejor manera, que podemos tener para mejorar las condiciones, podemos dividir en 5 aspectos: desde socializar, es decir, integrarnos con nuestra familia, integrarnos con los hermanos en Cristo, en la sociedad; hábitos de estilo de vida; alimentación; actividad física y actividad mental, que es igual de importante. Si tenemos alteraciones en nuestro cerebro, pues desafortunadamente muchas de las cosas van a empezar a fallar y no le damos el uso correcto a nuestro cuerpo. Primeramente tenemos el concepto de socializar y congregarse. Pues primeramente lo contrario sería aislarnos, tanto siendo funcionales, pero ser una persona enferma, una persona tímida, que no se une con las demás personas. El ser humano está totalmente diseñado en sus funciones cerebrales para convivir, para socializar, es decir, interactuar con otros individuos. Y pues tenemos mucha evidencia científica que nos habla acerca de que el aislamiento social produce demencia, en que la vida solitaria nos produce un riesgo de padecerlo. Pero ¿qué nos dice la palabra acerca de esto? Pues solamente lo contrario. Aquí se nos recomienda la unión como cuerpo de Cristo. Dice Hebreos 10:24-25: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejan de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tenemos pues el contexto de esas épocas en donde los traslados eran más difíciles, pero aún así se podía aislar. Es importante entender esto, que no funciona así. Dice el siguiente versículo de Romanos 12:4-5: porque la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo, todos miembros los unos de los otros. A veces nos va a tocar desarrollar un rol de aprender, de venir como niños, posteriormente de ir aprendiendo a una mayor capacidad, y ya desempeñemos un rol como hombre o como mujer, poder empezar a compartir en nuestras reuniones acerca de la palabra, ir envejeciendo, ser ancianos, tener la capacidad de asumir el rol que nos toca en esta parte de la congregación. A su vez, también un gran ejemplo que nos ponemos
y que podemos entender en la Biblia es el matrimonio, la unión de dos personas que, aunque es la unión más básica, pues es el pilar de la sociedad, el pilar de casi de la vida cristiana, cuando nosotros llegamos a una edad en donde la unión de hombre y mujer pues prevalece por muchos años. Es lo que Dios nos da a entender y nos permite desarrollarnos plenamente, como lo hablamos hace unas horas, poder ser, aparte de la unión más cercana, poder ser de ejemplo para el resto de las personas en la sociedad. La otra que es la socialidad y la salud mental, pues aquí vamos a tener acerca de leer la palabra. ¿Sí? Cualquier cosa que nos estimule a nivel cerebral, como puede ser leer, como puede ser también aprender algún tipo de instrumento musical, aprender otros restos de idiomas, nos ayudan. Incluso hasta cosas tan sencillas como llegar a nuestra casa utilizando diferentes rutas, hace que haya una estimulación cerebral que no se tiene. Muchas veces nos ha pasado que viajamos del trabajo a nuestra casa y ni cuenta nos dimos, vamos en automático, dónde tenemos que dar la vuelta, incluso si tenemos que llegar por un pendiente vamos, porque no cambiamos la ruta. Pero aquí a comentar, el premio Nobel de Medicina en 2014 fue dado para unos científicos que, así como un Google Maps, no podemos abrir la aplicación en el celular, tenemos nosotros en la parte del lóbulo temporal un mapa, así como si fuera estructurado desde la pantalla, que nos permite ubicar los sitios de nuestro hogar, nuestro trabajo, y es lo que nos permite orientarnos muchas veces norte-sur y saber cómo llegar de un lado a otro en automático. Entonces, este tipo de cosas fáciles, salir de la rutina, nos ayuda a tener una mayor salud mental, una mayor actividad cerebral. Demostrado que la mayor lectura de libros, del que sea, pues nos ayuda a disminuir el resto de la demencia. ¿Por qué hablo tanto de demencia? Porque es algo que es consecuente a todas las personas en la vejez. Entonces, mientras tengamos una prevención de esto, pudiéramos hacerlo de la mejor manera. La Biblia nos va a nutrir tanto de conocimiento, la lectura constante, y nos va a permitir tener una mayor acervo de palabras, acervo cultural, y poder comunicarnos con las personas de esta manera. ¿Qué refleja esto? Pues una mayor estimulación cerebral, una mayor actividad y menor decaimiento de las funciones, que sería la demencia. Habitualmente sabemos que las mujeres hablan más, se dice que hablan 20.000 palabras por día, los hombres apenas llegamos a los francos y concisos 7.000 a 10.000 palabras al día, cosas importantes, pero cada una a su manera nos permite entender que esto es importante y el ser humano está diseñado para socializarse, congregarse, reunirse con familia en Cristo también. ¿Y qué ejemplos tenemos de esto en la palabra? Pues dice José 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sigamos, es muy constante en los muchos aspectos que es importante la lectura en nuestra vida. En los evangelios puse solo el ejemplo de este versículo, que es Mateo 21:42, donde dice, Jesús le dijo, nunca leíste en las escrituras, y este concepto de pregunta se repite mucho en los evangelios, donde hace la pregunta de nunca leíste o a poco no has leído, asumiendo que la base ya está hecha en la lectura. Tenemos también en Juan 5:29, donde dice, escudriñad las escrituras, pues ya muchas veces hemos indagado sobre lo que significa esta palabra. Lo importante no es solo leerla, sino el analizarla, el buscarle cada uno de los recovecos en cuanto al significado que puede llegar a tener y cómo es que esto es importante. Dentro de los hábitos de estilo de vida, un poquito en cuanto a lo que nos puede ayudar a tener una mejor vejez, pues tenemos que el estrés es perjudicial. Hoy en día nos llenamos de un estrés que, como les comento, tendríamos que compararnos a cómo era la vida hace 2000 años, 3000, 4000,
pero pues en el Nuevo Testamento lo tenemos hace 2000 años, entonces por eso pongo ese ejemplo, en donde no había circunstancias que hoy en día nos estresan y que pueden ser, la verdad, muy triviales y que podemos evitar, desde cuestiones del celular, las redes sociales, el tráfico de noticias, librarnos de eso y ocuparnos de las cosas que realmente importan. Otro aspecto es la mayor cantidad de hijos. Es evidente que hoy en día pues, la cantidad de hijos que se tiene es menor respecto a lo que se tenía antes. Las ocupaciones que tenía antes en la familia, un hermano mayor, eran muy diferentes porque era a cargo de todos, la madre, etc. La actividad era tanto mental como física mucho mayor. Otra cosa que nos puede ayudar es el dormir de forma adecuada. Como tal, el dormir nos va a permitir que haya como un lavado, yo le pongo ese término, de toda la basura microscópica que se acumula en el cerebro y que al dormir permite que se haga como un lavado y que vaya saliendo y seamos plenos en pensamiento cuando despertamos. ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar esto? Pues tener horarios fijos para dormir, es decir, 9 pm, 10 pm, 8 pm, que sean silencios. Tenemos el ejemplo clásico de alguno de, por ejemplo, mis abuelitos, que ya estaba dormido, totalmente dormido, con la tele prendida. Llegabas y le cambiabas, te decía, no le cambies que lo estoy viendo, pero obviamente no era así. Este tipo de actividades pues no son benéficas. La otra es que es bueno para el cuerpo dormir con frío. ¿Por qué? Pues porque hace 2000 años las paredes de los hogares no eran tan impermeables, obviamente no había climas, el tejido textil que se tenía pues no era tan buena calidad. No desvelarse también, esto afecta bastante la funcionalidad cerebral y afecta los siguientes 30 días. Entonces, por consecuencia, tenemos que dormir bien, pues es vivir bien. Podemos entrar en muchos detalles, desde por ejemplo cómo bañarse, si con agua caliente, antes no la calentaba, era cuando llegabas al río, si alcanzabas a trasladar a tu casa, pero no, el cuerpo está diseñado para que sea con agua ambiente. El bañarse con el agua como está nos produce beneficio inmunológico, disminución de las infecciones, a diferencia de lo que pensaría alguien que te bañas con agua fría. Si te mojas en la lluvia, te vas a enfermar. Pues es que siempre había sido así. Hace 2000 años tenías que andar por ahí corriendo y mojándote. Entonces estas cosas pues, son cosas que nos hemos traído nosotros a la comunidad. Dentro del estilo de vida pues tenemos la otra parte de la alimentación, como la alimentación que ha permitido que alimentos que habitualmente se producen, que nosotros podríamos hacer poniendo la semilla correcta en un lugar correcto, se dieran. Pues cómo hacemos que salgan ahora productos de fotografía, productos que se ven muy buenos a la vista y que igualmente son nutritivos, pero para que llegamos de esto a esto, pues tenemos que utilizar conservadores, hacer cultivos industriales con fertilizantes, cosas que evidentemente son propiamente químicas, que no están en nuestro organismo y que nos pueden deteriorar. Cada una de estas cosas alteran a nivel del ADN, que nos produce alteraciones de tipo envejecimiento, tipo cáncer, tipo fibrosis pulmonar, etc. ¿Ser vegetariano es más saludable? No, no es más saludable. El cuerpo humano está diseñado para comer carne, pescado y el resto de vegetales y todo. Al contrario, el ser vegetariano es prohibitivo en cuanto a las necesidades que tiene el cuerpo humano. Comer 3 veces al día, también un invento que nos hicimos. Obviamente hace 2000 años no se comía así. Se comía cuando se podía, cuando se tenía, y 2 o 3 veces, o una, o había días en los que no, o varios días. Ejemplos tenemos de eso. Pero, pues es una invención que nos hemos hecho y que ya desde que nacimos lo estamos haciendo. Pero no, ayudar para nada es malo. También un poco de evidencia científica, el Nobel del 2016 fue dado a una persona que descubrió que el estar en ayuno, el ayuno hace que las células más débiles se mueran de todos los órganos y que hace que tengamos menos cáncer, menos enfermedades inmunológicas. Entonces, si han escuchado las cosas del ayuno intermitente, la realidad es que sí son benéficas para el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se fue diseñado para estar como hace 2000 años, no como ahorita. Incluso tomar agua fría, o sea, del refrigerador, con hielos, o tomar agua caliente, las dos
nos provocan y nos aumentan el riesgo de cáncer. ¿Por qué? Pues porque no estaba inventado para ser tomado así, es conforme a la temperatura. Y podemos tener ejemplos de cómo era la alimentación en esas épocas. Y tenemos algunos versículos que nos hablan acerca de dice Mateo 14:19, de tomar panes, pescados, de peces asados, miel, es decir, cosas que eran asequibles a producir de forma fácil y adquirirlas de forma fácil, no cosas tan producidas. En cuanto a la actividad física, pues pasamos a otros aspectos. Yo era delgado cuando la conocí. Ya después engordé. La actividad física, pues tenemos que antes los oficios eran mucho más rudos. Toda la instrumental que tenemos hoy, tanto de automóviles, traslados, nos han facilitado la vida, nos han hecho gran parte sedentarios. Desde nuestras manos, como son hoy, a cómo serán las de antes. Mi mamá siempre me dice que tengo unas manos muy bonitas. Siempre he pensado que me dice que son como de señorita, pues porque la realidad es que nunca hice un trabajo rudo ni nada. A pesar de que he tenido muchos oficios, pues nunca involucra una rudeza de cargar algo, de lastimarlas. Eso pudiera ser ejemplo de cómo pues hemos cambiado con los oficios y cada vez estamos más en oficinas, sentados en computadoras. Como esto pues también nos provoca un menor consumo de calorías y pues inevitablemente a subir de peso, ¿no? Tenemos que antes eran bien frecuentes los traslados a otras ciudades y pues era a las cercanas y caminando. Como ahora pues tenemos desde caminar a 2 cuadras y podemos llegar a utilizar transporte, cosa que no es adecuada. Se recomiendan al menos 6,000 pasos al día, que será el equivalente a 30 minutos de caminar de forma continua. No en la mañana 1000, 200, 200, no, de forma continua. Y obviamente es muy benéfico realizar alguna actividad física, algún tipo de senderismo. Aquí puse al hermano Víctor Hugo de ejemplo, que se avienta unos maratones que son, pues no todos los cuerpos están aptos para eso, pero si nosotros nos pusiéramos a hacer el ejemplo de cuánto es lo que más hemos caminado alguna vez en nuestra vida, probablemente ninguno pasaría de 10 kilómetros. Alguna vez que nos quedamos sin dinero para el camión, quedamos en un lado alejado y tuvimos la necesidad de caminar tanto, o alguna vez que hicimos algún recorrido, pero de forma voluntaria no. Y tenemos el ejemplo de cómo el cuerpo se puede adaptar a esto de una forma súper práctica, entrenándolo y siendo mucho más sano. Y para eso también las escrituras nos hablan, nos dan ejemplo acerca del recorrido realizado desde Nazaret a Belén, 150 kilómetros caminando, algo natural, muy cercano. Yo voy a caminar 50 kilómetros alguna vez, creo que 10, 12 kilómetros. En alguna vez así, mi máxima proeza de la cual mis hijos se burlan, fue que subí a la antena del Cerro de la Silla y tuve que entrenar muchos días antes para eso, pero caminar 150 kilómetros, ahorita salen 35 horas continuas, pues tendrás que hacer en 3 días, ¿no? Difícil, más a paso lento, con caminos que obviamente no eran firmes ni rectos como los que son hoy, subidas, bajadas. Entonces nos habla un poco acerca de cómo las comunidades nos han cambiado la forma en la que nosotros nos estamos desarrollando y cómo eso nos afecta. Como aquí el ejemplo que les mencionaba, acerca de cómo se puede decir que nuestro cerebro al despertar es como si fueran todas las neuronas y las vías limpias, y cómo al acabar el día estamos con la cabeza más agitada, con la posibilidad de pensar fluido, y esto va pasando que cada día se va quedando una basurita más y cada vez se va bloqueando la carretera de nuestro cerebro. ¿Qué hacemos? ¿O qué podemos hacer, mejor dicho? Pues las cosas que comentamos antes, principalmente la actividad física, el mayor flujo cerebral nos hace que esto permanezca más limpio y que pueda ser fluido, que podamos llegar a la vejez con una mejor capacidad mental. Hablando un poco acerca también de esto, pongo esta gráfica que fue muy famosa en cuanto a los sistemas de salud mundial, pues nos habla de los factores que podemos prevenir. Nos hablaré de una forma más breve para poder avanzar respecto a lo que podemos hacer. Y tenemos que un menor nivel de educación, que como tal se habla a la menor capacidad de lectura, nos hace propensa a esto.
Ya platicamos esto acerca de la lectura, no tienes que tener un grado de licenciatura. La palabra de Dios es la leer la actividad perfecta para solucionar eso. Alteraciones en la audición nos hace aislarnos y a su vez padecerla. Traumatismos que podemos llegar a tener, hipertensión, alcohol, a cantidades más o menos considerables, donde el alcohol le presenta multa, es donde ya son dañinas, gorditos, así como yo, pueden ser aspectos a solucionar. El fumar nos altera la capacidad de intercambio de oxígeno y de CO2 a nivel pulmonar y disminuye el flujo cerebral, que es lo que estamos hablando. Depresión nos permite aislarnos, nos permite no tener una convivencia. Aislamiento social, inactividad física que comentábamos, contaminación del aire, que pues no vamos a hacer mucho por esto, y diabetes, ¿no? Son factores que nos ayudan a que tengamos un deterioro más rápido de nuestra función, que al fin y al cabo no es algo que sea bueno y no es algo que vayamos a querer. ¿Ya tengan algunas?